Bueno, empezamos a dar la capacitación en lengua de señas a través de la fundación a partir del mes que viene y la duración va a ser de 6 meses. Intentamos aproximarnos al conocimiento básico de la lengua de señas, digamos, para que puedan resolver situaciones comunicativas de mediana a baja complejidad. Esto permite resolver problemáticas en distintos ámbitos. Convengamos que primero en el ámbito de lo que es la escuela, el ámbito curricular escolar, en lo que es salud, y también estamos interesados en que se resuelvan situaciones, sobre todo bueno, en la parte de justicia, en la parte de seguridad, y además que puedan tener ese acceso a poder resolver esas situaciones comunicativas que a veces falla la comunicación y la persona sorda se va sin atención o, por ejemplo, fracasa en lo que es la escolaridad, digamos, porque está esa barrera que no permite que logren avanzar en los obstáculos, ¿no?, que se presenta la comunicación a través de la lengua de señas y la oralidad, que es lo que manejamos nosotros. Claro. Pero una vez que vencen este primer obstáculo, se facilita la tarea. Y la verdad que lo interesante es también desmitificar, ¿no?, de que hace falta demasiado tiempo, demasiada práctica como para poder comunicarse. Para llegar a un nivel interpretativo sí, pero para lograr una comunicación fluida y efectiva no es necesario, digamos, una carrera de intérprete. Se pueden solucionar con distintas herramientas. Eso es lo que pretendemos darles, con incluir esas herramientas para vencer obstáculos, para empezar a comunicarse. Y además, una vez de pasado transcurrido esos 6 meses de capacitación, luego el mismo contacto con la comunidad sorda permite que uno vaya desarrollando y vaya mejorando sus conocimientos. Bien, bueno, Elisela, vamos a aprovechar que te tenemos acá en el piso y vamos a hablar un poco más de esto de la lengua de señas. Ustedes están luchando por esto que me decías, que se enseñe educación, lengua de señas en las escuelas, en las instituciones. Sí, lo que tenemos, hemos presentado un proyecto a nivel legislativo en la Cámara de Diputados Provincial para que se incluya en la currícula de enseñanza de formación docente la materia de lengua de señas. ¿Para qué? Para que ya todos aquellos que están formándose en los distintos niveles puedan salir ya con esa formación, digamos, por lo menos algo básico para resolver situaciones, pero ya desde su trayecto de formación. A gran escala, digamos, esto se aprobó en la provincia de Buenos Aires, todavía no se efectivizó y bueno, estamos trabajando acá en Corrientes a ver si se logra. Lo que en la aspiración máxima, digamos, es que se enseñe en las escuelas como materia, digamos, a los chicos. De hecho, yo lo estoy haciendo con el Instituto Niño Jesús, lo estamos haciendo como un proyecto. Tenemos un 5º grado y un 1er grado y la verdad que funciona de maravilla. Trabajo yo con una profesora y bueno, la verdad que tenemos encuentros cortitos de una vez por mes, es 1 hora, pero la verdad que los chicos aprenden muchísimo, están súper entusiasmados y esa edad, digamos, es genial para aprender porque lo incorporan como cualquier otro idioma, ¿no? Cuando aprenden inglés, portugués, francés, lo que sea, de chiquitos es mucho más fluido. Bueno, y con los chicos eso, y aparte el despertar de la conciencia, ¿no? De que tenemos el deber de incluir a los demás y a veces es el esfuerzo, un poquito de esfuerzo de parte nuestra. Y este esfuerzo no es tratarlos bien, es poder tratarlos igual. Como podemos comunicarnos, podemos hablar, podemos charlar, podemos también con el oyente, podemos con ellos. Porque hay como un mito, ¿no? Hoy en día todos están incluidos en la escuela, todos pueden ir, todos tienen el banco asegurado, pero la realidad, o cuando nos toca, vamos con la realidad, es que la maestra no tiene las herramientas para comunicarse, ni la maestra integradora tampoco las tiene, y los mismos chicos tampoco. Entonces termina siendo un banco a un costado con una clase aparte, y nunca termina interactuando como corresponde con sus compañeros, y muchas veces por el miedo, muchas veces tiene que ver el miedo a esa comunicación, al diferente, a veces a tratarlos mal. A veces uno tiene miedo a eso, a tratar mal o a cometer algunos abruptos, y no es así. En realidad también ahí está donde trabajamos con eso. Llegar a la comunidad sorda no es tan difícil, no es tan complicado. La lengua de señas es como un idioma, tiene su estructura, tiene su gramática, tiene su vocabulario, debe ser respetado, pero lo que tiene es que justamente la comunicación, de hecho, nos pasa a todos. Vamos a Estados Unidos, sabemos un poco de inglés y de a poquito vamos, bueno, y cuanto más contacto tenemos, más aprendemos. Lo mismo pasa con la lengua de señas. Usamos un poco
y el resto lo vamos incorporando con la misma interacción, digamos. Claro, y la práctica también del día a día o conversar con estas personas. Es la interacción, es como cuando, por ejemplo, nosotros aprendimos el español porque nacimos en una cultura que habla español. Ujú. Si mañana nos mudamos a Francia, no sabemos una palabra de francés, de a poco con un diccionario, lo básico, terminamos hablando francés fluido después de 2 años. O sea, es condición sine qua non, pasa. O sea, lo mismo pasa con la lengua de señas. Con el contacto directo también se logra eso. Pero bueno, justamente, desde la fundación vamos a decir, bueno, vamos a dar esta herramienta básica Ujú. para empezar a generar ese contacto. Y aparte facilitar la tarea, digamos. Sabemos que cada día hay más personas incorporadas a las escuelas comunes. Sabemos, digamos, la persona sorda la única imposibilidad que tiene es no escuchar. De hecho, hace trámites, de hecho va al médico, hace denuncias a la policía, tiene problemas legales. Es bueno, necesita de un médico de emergencia, necesita de los bomberos, necesita de la policía. De hecho, está en todos los ambientes está, de hecho, trámites municipales, o sea, Claro. absolutamente en todo, el banco, las pensiones, ANSES, para todo, absolutamente todo, necesitan poder usar su lengua, digamos. Vamos a convenir que falla mucho el sistema de lectoescritura en la persona sorda, sobre todo acá en la zona, digamos, porque no lograron aprender a leer y escribir, están alfabetizados en cierta manera, pero por ejemplo no entienden texto complejo. Entonces, alguna situación común que se pueda resolver con un cartel lo van a entender, pero por ejemplo un documento está complicado leerlo, necesitan que alguien les explique lo que van a firmar porque no lo van a entender. Claro. Entonces, ahí está bueno que cualquier persona que tenga esa responsabilidad, ¿no?, de hacer entender, sepa manejar un poco la lengua para que la otra persona de manera más fluida entienda lo que va a firmar o entienda si va a hacer un procedimiento médico, de qué se va a tratar. Digamos, me pasó, apenas llegué empezamos a hacer certificados de discapacidad porque no tenían algunos, bueno, y empezamos a hacer controles médicos en el hospital y algunos que no sabían qué les iban a hacer porque nunca tuvieron eso, o sea, nunca tuvieron el acceso a un médico, a un traumatólogo, a un otorrino, como corresponde, digamos, con toda la observación, toda la revisación correspondiente. No hablemos de ginecología, no hablemos de un parto respetado, o sea, de ir a un obstetra y que te explique cuáles son los pasos y qué va a pasar esos 9 meses. O sea, realmente era como que, bueno, aprender a la marchanta o lo que vi, que pasaba, bueno, más o menos. Pero realmente es todo un mundo nuevo y un miedo bastante profundo porque, de hecho, nosotras vamos por la consulta por el embarazo y tenemos ya las primeras reuniones con el obstetra, nos va indicando y tenemos el curso de preparto, tenemos después puerperio que nos enseñan a amamantar, a cuidar a la criatura, digamos, ellas no. ¿Cómo hacen para saber lo que tienen que hacer? Justamente, o no se entiende lo que están manifestando, llegan con un dolor que a veces con una herida es básico, es claro, una herida es detectable, pero hay dolores o hay síntomas que hay que explicarlos. Entonces el médico está como que tratando de adivinar qué es lo que pasa con ese paciente, todo se dilata, todo se puede resolver antes con estas mínimas herramientas. Por eso también es lo que yo hago hincapié, digamos, no es necesario el intérprete absolutamente en todos lados. De hecho, no vamos a poder formar intérpretes de acá a mínimo, necesitamos 3 años para formar intérpretes o importarlos. Y yo soy la única, no puedo estar en todos lados a la vez. Entonces, acá en la ciudad soy la única. Sí. Entonces, hay gente que ha hecho capacitaciones. Buenísimo. Eso es lo que queremos. Que todo el mundo esté capacitado para comunicarse, para resolver situaciones comunicativas básicas, de mediana complejidad. Pero eso es importante y fundamental. Que se vaya difundiendo la lengua de señas, que se vaya transmitiendo y se vaya normalizando, incorporando como algo normal. Digamos. Esa es la gran pelea de la comunidad sorda a nivel mundial. Que sea reconocida y respetada como lengua. Como hoy en día, por ejemplo, prácticamente si vos no sabés lo mínimo de inglés, te miran raro, como no sabés lo básico de inglés. Bueno, esto es casi lo mismo. Cuando acá, probablemente, ¿cuánta gente que hable en inglés vaya a vivir acá? Prácticamente muy poca. Y que pueda aprender el español, digamos. La persona sorda necesita de un montón de herramientas para poder aprender el español y poder hablar, que tampoco estamos teniendo. Necesitamos fonoaudiólogo permanentemente, tratamiento, foniatra, o sea, necesitamos mucho trabajo en eso y bueno, la verdad que no tenemos. Entonces creo que la forma más eficaz
más rápida de resolver todo esto antes de hacer hablar a una persona sorda con años de tratamiento, que nosotros podamos resolver esa situación comunicativa de manera ágil. Claro. Bueno, y lo buenísimo que decís de esto es que estas personas que están para el público, como un policía, como alguien de turismo, algo que tenga que darle alguna información a una persona sorda, pueda venir a aprender y realizar este tipo de curso que bueno, que vos vas a empezar a dictar el mes que viene, me decías, en Sí. la fundación. Sí, de hecho, sí, la verdad que es, si te pones a pensar, ya no hay, digamos, es inabarcable, digamos, la cantidad de ámbitos donde hace falta. Yo hice una capacitación breve en migraciones porque me requirieron, me pidieron que ayudara porque había situaciones, claro, se van de vacaciones también, pasan, tienen problemas de documentación también, como cualquier otro. Entonces, ¿y cómo resolvemos eso? Bueno, la capacitación fue un mes, así extrema, pero aprendí a resolver algunas situaciones, está bien, obviamente tiene mi teléfono, ante algo complicado me llaman y vamos y resolvemos, pero eso, ese punto, lo que es salud, lo que es seguridad, lo que es justicia, digamos, hoy en día el juzgado recibe denuncias directamente, o sea, la comisaría de la mujer tiene los mismos problemas que tenemos todos, absolutamente los mismos problemas. Incluso, bueno, pero se suma el que no los pueden resolver por su cuenta. Se habla, por ejemplo, tenemos una cuestión que hay que trabajar a nivel legislativo o hay que trabajarlo a nivel, ya es a nivel nacional, ¿no? El 911. No hay forma de pedir auxilio si no tenemos dependiendo de otro. Necesitamos implementar algún sistema de botón antipánico de alerta con localización de GPS, que hoy en día todos los celulares traen la opción, o sea, lo tienen incorporado, pero para que ellos lo puedan usar y que realmente las entidades respondan ante esa emergencia, que no tiene que ser exclusivamente para las personas sordas, cualquier persona. Imagínate una persona con discapacidad visual, con discapacidad motriz, una persona que está sufriendo una ACV, o sea, esto es amplio. El sordo lo plantea desde ese punto de vista, pero también incorpora las otras necesidades. No es solamente para el sordo, digamos, son cosas que uno va pensando, va replanteando, que a veces no se da cuenta. Muchas cuestiones, en muchísimas cuestiones. Básico el tema de la escuela, fundamental, digamos. Podés trabajar como maestra integradora, perfecto, pero si vos no tenés esta herramienta básica de comunicación, llegar a transmitirlo realmente a tu alumno lo que está pasando en el aula va a ser súper complicado, no es lo mismo. O sea, necesitas del vocabulario de la lengua de señas porque hay veces que no hay cosas que no las tenés como para señalárselas o no tenés el dibujo. Claro. La lengua de señas puede ir de lo más concreto a lo abstracto también. Sin la lengua de señas, lo abstracto no se puede, no hay manera de hablar de Dios. Una representación, un dibujo, no se puede. No hay manera de hablar del amor. O sea, un corazón no representa el amor en realidad. Nosotros lo representamos de esa manera, pero ya tenemos todo el concepto armado. Sin ese concepto armado va a ser un corazón. O sea, y no tiene sentido. Entonces, a eso me refiero. La lengua de señas tiene toda una forma de manifestar lo abstracto, porque a veces sí podemos solucionar una compra en un supermercado, lo podemos resolver porque la cosa está. El dinero está, se ve, se cuenta. Vamos a lo más abstracto. Vamos a un dolor, vamos a sintomatología en el hospital. ¿Cómo lo explico? No hay manera. Es muy difícil. Y sobre todo, bueno, falla su lectoescritura. No van a poder manifestarlo porque no tienen manera de decirte, o sea, tengo un dolor así, asado, o sea, no lo van a poder explicar. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, necesitamos este pequeño empuje para que se resuelva, digamos, y evitemos digamos, situaciones más complejas, más dolorosas, porque realmente terminan siendo dolorosas y terminan excluyendo cuando podríamos tranquilamente evitarnos eso, ¿no? Y generando miles de situaciones posteriores. O sea, podemos hablar de cuando hablamos de exclusión, a veces pensamos que tiene que ver con el bullying o que alguien le hace algo a propósito al otro. A veces sin querer estamos excluyendo, sin darnos cuenta, sin ser conscientes, estamos excluyendo y estamos dañando, digamos, la psiquis y la moral y los sentimientos de otra persona, frustrando. De hecho, hay algo que yo siempre digo, que si bien las pensiones por discapacidad son algo necesario, la cuestión a lo que vamos es
que sea tan natural su lengua, que no necesiten el día de mañana una pensión por discapacidad, sino que tengan acceso a un trabajo digno, como cualquiera de nosotros, o a competir de la misma manera que hacemos nosotros por un trabajo. Eso es tratarlos igual, no es tratarlos bien, y estoy hablando en general, ¿eh? Tratarte bien a la larga te perjudica. ¿Por qué? Porque generaste una chatura de, bueno, tengo esto, vivo con 6.000 pesos, 7.000 pesos, pero a la larga genera un montón de frustraciones. Nosotros todos sabemos, el ser humano necesita superarse permanentemente y tiene aspiraciones y que quiere logros que tienen que ir, van mucho más allá de lo monetario, de lo económico, de un puesto de trabajo. Pero bueno, el medio de vida nos genera otras cosas, otras curiosidades que podemos exportar y podemos ir, digamos, logrando. Bueno, ellos también tienen ese derecho, ¿no? De poder tener sueños y aspiraciones. No tienen que solamente decir, bueno, toma, ahí tenés tu pensión y listo, ya está. Esa es una lucha mucho más elevada, es más allá de los derechos básicos y fundamentales que no están garantizados, sino que es el derecho total a la plenitud que todos tenemos. Entonces, como bueno, el empoderamiento viene por ese lado. Y queremos que justamente logren esa plenitud. De a poco, ¿no? Estamos hablando de años y años de negación, o si no siglos. Los mismos años se van a tomar para... Probablemente menos, porque partamos desde enclaustrarlos, encerrarlos y ocultarlos. A hoy han pasado 30 años. No pasó mucho. 35 años han pasado desde que había que esconderlos a empezar a reconocerlos contra siglos de opresión. Así que creo que va mejorando y creo que la gente va tomando conciencia. Aparte tiene otra cuestión que es maravillosa, ¿no? Aprender una lengua siempre nos gratifica a nosotros.